las políticas de este gobierno pues son las mismas que traía López Obrador, no le movió ni una coma. Hemos insistido que debe de haber esquemas diferenciados, sí, para el que no tiene, para el pequeño productor, para el mediano y para el grande. Todos son productores mexicanos, todos somos productores y no nos pueden tratar de primera, de segunda, de tercera. En todo ese proceso, la CNC ha acompañado al campo mexicano. Hemos sido, incluso con los gobiernos de nosotros, rudos, exigentes, para que al campo le vaya bien, porque ese es el objetivo de la Confederación Nacional Campesina. Nos hace falta a las organizaciones tener más solidaridad entre nosotros, unirse, ¿no? Tenemos que organizarnos para que al campo de Sinaloa y para que al campo de México le vaya bien. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Diálogos por Sinaloa. Y estoy feliz, emocionada y agradecida de tener una invitada de lujo, la líder nacional de la CNC, la Confederación Nacional Campesina o Liga de Comunidades Agrarias, diputada federal actualmente, Leticia Barreras, una gran mujer, una guerrera, un luchador incansable, maravilloso ser humano, solidaria con las mujeres, que de manera personal estoy muy agradecida por todo el respaldo, por toda la sororidad que ha habido de su parte, por su amistad, por su respaldo, liderazgos como el tuyo es que inspiran a más mujeres a pesar de las adversidades, pues no darnos por vencidos. Gracias por aceptar ser parte de este episodio. No, hombre, por favor, es un honor. Además le tengo un especial cariño a Sinaloa y a Pau también en especial, por eso me da mucho gusto recibirla aquí, en la casa de todos los campesinos de México, en la Confederación Nacional Campesina. Esta es tu casa, la de los sinaloenses y la de todos los cenecistas del país. Se siente la vibra, el ambiente de lucha de los mexicanos que han construido este país, sin duda alguna, de las condiciones más adversas. Pero yo puedo estar aquí todo el programa, todo el episodio, hablando de la trayectoria, de la carrera, pero me gustaría que tú les dijeras a las y a los sinaloenses que ven este episodio y en general, ¿quién es Leti Barrera? Mira, Leti Barrera es una mujer campesina. Me crié en una zona rural, en Villa del Carbón, un municipio al que amo profundamente, en el Ejido, en la comunidad de Monte de Peña. Mi padre, un apasionado priista, pero más apasionado cenecista. Amaba entrañablemente a su organización y ese amor por servir no lo heredó a sus hijos, nada más que fui la única de los 6 que siguió la carrera política, pero luego espero con muy en alto poner el nombre de mi papá también. ¿Cómo se llama? Porque fue el que nos dio el ejemplo de hacer las cosas bien. Fue un hombre muy desprendido, que no le importó dar un pedazo de terreno para la escuela primaria, otro pedazo de terreno para el campo de fútbol, otro pedazo de terreno para el campo, para el panteón. Se le andaba acabando la parcela. Entonces fue un hombre generoso y a nosotros nos enseñó eso, ¿verdad? Ayudar a los demás es el mejor legado que podemos dejar como seres humanos en esta vida. Qué bendición. ¿Cómo se llama? Lauro Barrera. Lauro Barrera. ¿Vive? Barrera. Ya falleció. Tomo protesta yo el 28 de agosto y mi padre muere el 9 de septiembre, 8 días después. Pero le dio un gran gusto y una gran satisfacción de ver a su hija pues ser dirigente de la Confederación Nacional Campesina. Es la máxima representación y además déjenme decirlo que siempre lo he reconocido porque es envidiable la hermandad que se siente en la CNC, entre los líderes campesinos. No hay algo parecido. Yo soy cenopista, estaba en el tema de los jóvenes, de las mujeres, en muchas organizaciones dentro del partido, inclusive adherentes, pero no se siente lo que se siente en los eventos, no, y ni les platico de los congresos, ¿no? Lo que pasa en los congresos de la CNC se quedan en los congresos de la CNC. Somos muy apasionados, donde veamos a un compañero con el escudo de la CNC, de verdad no dudamos en darle un abrazo. Hay una gran hermandad, pero también una gran identidad dentro del sector. Hemos sido protagonistas de muchas luchas y eso ha hecho que nos hermanemos mucho el sector agrario. Lideresa, y para entrar en materia, ¿qué opinión te merecen las
los campesinos productores de Sinaloa? Pues mira, de Sinaloa y de todo el país, de verdad son, para mí, deben de tener el más alto reconocimiento. Les quedamos a deber todos los gobiernos de todos los partidos mucho al campo, pero en estos últimos 7 años ha sido lamentable el trato que le han dado al campesinado mexicano. Hablando de la pandemia, el único sector, mi querida Pau, que no paró, que salió a dar la batalla porque teníamos el gran compromiso de alimentar a México, fue el sector agropecuario. Fue el único que no se encerró en su casa y poniendo en riesgo no solamente su salud, sino también incluso familias completas salieron a labrar la parcela para que se siguiera alimentando a México. Fue el único sector que no se paró y así ha sido históricamente. Somos hombres y mujeres de lucha que tenemos claro el amor a la parcela, pero también el amor por México. Y son unos grandes héroes que nos falta reconocerle a todos los que trabajan las parcelas. De verdad, un reconocimiento por los gobiernos en turno y por quienes tenemos también responsabilidad para que a México y al campo le vaya bien. Les quedamos a deber mucho. Claro. ¿Y qué distinguirías somos un solo país, por supuesto, pero qué distinguirías de los productores sinaloenses? Fíjate que ustedes son un campesinado diferente a todo el país. Ustedes cuando llegan a decirles podemos cambiar de cultivo y podemos ser el granero de México, ustedes abrazaron esa propuesta. Hoy son el mayor productor de maíz blanco en todo nuestro país, pero además son gente que no se dobla, son gente que ama su tierra y que de verdad, pese a las circunstancias, ahí están invirtiéndole a la parcela, tocando puertas con la banca privada para que les presten dinerito y poder sembrar la parcela, a pesar de las condiciones en las que hoy está el mercado internacional y el mercado nacional con el tema de los granos. Se distingue, todos luchamos para que le vaya bien al campo, pero en el caso de Sinaloa son hombres y mujeres muy aguerridos, muy echados para adelante, que pese a las circunstancias y a las condiciones que actualmente están viviendo, no solamente en el tema productivo, sino también en el tema de seguridad, no le pierden el amor al campo y les pido no se lo pierdan, por favor, porque de ustedes depende la alimentación de los mexicanos. Totalmente, y lo dices bien, lideresa, en medio de las dificultades que por sí el sector está teniendo, trabajan la tierra entre balas. Así es. Entre el acoso o el cobro de piso, el abandono del gobierno, la buena de Dios, de todas las situaciones que han dejado avanzar y gobernar. No hay soberanía alimentaria y no hay soberanía de ningún tipo porque pues territorio completamente entregado al crimen. Así es, lamentablemente si a eso le sumamos que se ha abierto la puerta a las importaciones, que hoy no tenemos un esquema de comercialización, que tanto la industria como los productores están sueltos y no hay un eje rector que le permita a los compañeros productores pues vender sus granos a un precio justo. En el caso de Sinaloa pues hablamos de maíz, de frijol, de garbanzo, de trigo, que son de verdad ejemplo, ya se los dije, que en condiciones a veces muy adversas han dado el ejemplo de que se puede producir la tierra y se puede vivir de la tierra si se trabaja y se cultiva como debe de ser, pero las circunstancias que hoy nos están aquejando, a ustedes el año pasado tuvimos no solamente en Sinaloa sino en todo el país una sequía atípica que también tenemos ya, no se va a ir, que es el cambio climático y tenemos que también sortear con eso. Hoy producir es una actividad de alto riesgo. No tenemos financiamiento, no tenemos seguro catastrófico, no tenemos esquemas de comercialización, coberturas, agricultura por contrato. Hoy está a la deriva. Nosotros como grupo parlamentario, querida Pau, propusimos que el presupuesto para el campo fuera de 140,000 millones de pesos. Por supuesto que nosotros pensamos en los productores de Sinaloa. Se necesitaba etiquetar un recurso para que se armara un esquema parecido a Cerca, si este gobierno no le quería poner a Cerca, que le pusiera
algo del bienestar, porque ese nombre es el que les gusta, pero que no dejaran a la deriva a los productores. Es una gran irresponsabilidad, sabiendo que los mercados se mueven internacionalmente, como gobierno no cuidar tu mercado, no cuidar a tus productores. Claro, y en ese sentido, con ese panorama, ¿cómo calificarías la política pública del campo de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues mira, yo he sido muy crítica, muy crítica. La política agropecuaria que tiene este gobierno es la herencia de López Obrador. No le movieron absolutamente nada, ni modificaron absolutamente nada. Son 75,000 millones de pesos para el campo mexicano. Es el mismo presupuesto, para que tengan el dato, que teníamos en el 2013. El mismo presupuesto, con una problemática abismal que se ha venido acumulando en el campo mexicano en estos 7 años que ya lleva el gobierno gobernando este régimen autoritario que destroza instituciones. Pero te voy a dar otro dato, Pau. A ver, hace 10 años, en el 2013, un poquito más de 10 años, pues teníamos 5 billones de presupuesto total. Hoy tienen el doble. Hoy tienen 10 billones de pesos para gastarse, pero nosotros te digo que siguen teniendo la deuda con el campo porque le siguen dando el mismo presupuesto que teníamos hace 10 años, cuando tienen el doble. Por eso nosotros como grupo parlamentario pedíamos que se le aumentaran 140,000 millones de pesos. Sabíamos que se venían muchos temas con el tema de los precios de los granos, y vienen otros problemas, lamentablemente, pues con los curitas que pone este gobierno no hay cómo solucionar. Cada que salga una cosecha vamos a tener el mismo problema si no se arma un esquema que le permita a los productores pues tener la seguridad de dónde van a vender su cosecha y que se los van a pagar a un precio justo. Y lo que me preguntabas de las políticas de este gobierno, pues son las mismas que traía López Obrador, no le movió ni una coma. Hemos insistido que debe de haber esquemas diferenciados, sí, para el que no tiene, para el pequeño productor, para el mediano y para el grande. Todos son productores mexicanos, todos somos productores y no nos pueden tratar de primera, de segunda o de tercera. Debe de haber políticas diferenciadas, sí, de acuerdo a la necesidad de los productores, pero no puedes ayudar a los pequeños y olvidarte de los demás o viceversa. Todos somos mexicanos y el presupuesto tenemos que exigir que se reparte equitativamente y que sobre todo le inviertan al campo mexicano, porque están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en nuestro país. 4 millones de hectáreas se han dejado de sembrar en nuestro país. Y si así vamos, con pocos rendimientos, pero también pocos rendimientos económicos en el campo, pues los compañeros entran en desolación, en desesperanza, y pues obviamente buscan otras oportunidades también para poder mantener a sus familias. Claro, y lo dice bien, lideresa, porque en Sinaloa el hecho de la extensión territorial, de lo fructífera, de la bondadosa del tipo de tierra que tenemos, pero allá no es tan común que un productor que es humilde, o sea, no es un millonario, porque pareciera que los quieren ver así. Tienen 10 hectáreas en adelante, o sea, tienen 20 o 50 que fueron heredadas del abuelo, del tío, entonces ya cuando no te venden los insumos por mayoreo más barato, cuesta igual sembrar una hectárea o 100. Así es. Entonces, al revés, debería de generarse las mismas condiciones al menos. Así y de es. nada ha servido que un sinaloense sea el secretario de Agricultura. No, de nada ha servido. Creo que, mira, el armar una política agropecuaria, pues debe de ir de la mano primero con presupuesto. No puedes llegar y decirle, porque además este gobierno ha hablado con gran irresponsabilidad en llegar y comprometerse con los compañeros productores, y saben que no tienen recursos y que no les van a poder cumplir. Entonces va a llegar el momento en el que las autoridades ya no se puedan sentar a la mesa a dialogar, pues porque ya no les van a creer los productores. Desafortunadamente, pues mira, debería de irle mejor a Sinaloa con un secretario, pero pues ya vemos que la respuesta ha sido a cuentagota, y yo espero que los compromisos que se hicieron después de que
llegaron a acuerdos con el tema de las manifestaciones y se firmaron el acuerdo, pues les empiecen a cumplir. Pues yo creo que van a empezar por ahí, por este mes, que ya les llegó el recurso para ejercer este año, porque no tenían recurso. Pero como bien dice, irresponsablemente firman. Levántense, quítense, porque iba a ser el show en diciembre del Zócalo, ocupaban despejado. Así es. Y entonces firmadito, pero resulta que no llegó en diciembre ni en enero y se acabó febrero y ya estamos en marzo. Y lo curioso a mí me genera, si te mienten una vez, te vuelven a mentir y otra vez echan mentiras, pero la misma resiliencia, yo creo, de las y los productores es lo que hace que ahora sí, ¿no? Vuelven a caer, vuelven a confiar. Es que la gente del campo es noble, Pau. La gente del campo confía. Lo que pasa que tenemos en el gobierno una bola de pillos que ha abusado de la generosidad y de la confianza que le da el campesinado mexicano. ¿Y qué políticas serían urgentes, necesarias para que pueda realmente el sector agropecuario salir adelante? Mira, el gran talón de Aquiles que tiene las políticas agropecuarias, y no de este gobierno, sino históricamente han sido los granos, porque pues ya dependemos de un mercado internacional que te mueve los precios. Nosotros somos grandes productores de maíz blanco, no así de maíz amarillo, pero esa identidad que a nosotros nos llena de orgullo, producir el maíz, que la identidad del maíz nativo, la identidad originario. Sí, hombre, pues mira, ahora se ve opacada porque hemos pasado a ser de uno de los más grandes productores y tener autosuficiencia, pues a depender de otros países. El año pasado se importó por primera vez en la historia de México maíz blanco, cuando tenemos en el Bajío cerca de 1 millón de toneladas almacenadas porque no se han podido comercializar. Entonces, ¿qué hace falta para que la gente siga sembrando? Mira, voy a regresarme un poquito. Antes del 18 teníamos el esquema que se llamaba Cerca. Quienes son productores sabrán de lo que les estoy hablando. ¿Y quiénes no? ¿Cómo entienden eso? ¿Qué implicaba Cerca? El gobierno armó un esquema en donde de un lado se sentó a la industria, de otro lado sentó a los productores. Generaron acuerdos que era agricultura por contrato y jugábamos a los futuros y también a las coberturas, donde estaba protegido el precio que acordábamos. Tú como productor y yo como empresa acordábamos a 6 pesos. Si subía o bajaba, ese esquema nos permitía mantener ese precio. Ni tú como una podías balanza, abusar exactamente el equilibrio, ni tú podrías abusar como productor en un precio mayor al que te daba tus costos de producción y tu ganancia, ni yo como industria podía pagarte lo que yo quisiera. Entonces ese esquema no funcionó, era mejorable, por supuesto que sí, pero al menos teníamos un esquema que nos permitía, incluso le ayudaba a los bodegueros con un porcentaje para que ellos también no perdieran. Entonces era un esquema que se armó para precisamente proteger a los productores, de darles un buen precio a sus cosechas. Llega López Obrador y lo destroza. Los primeros años no extrañaron a Cerca, porque el precio internacional por la guerra de Ucrania se disparó, entonces fueron muy buenos precios los que estuvieron pagando el tema del maíz. Y la frase célebre de como anillo al dedo, las tragedias en otros lados, le benefició, nos benefició. Entonces, cuando se empieza a estabilizar los mercados agrícolas, pues obviamente el precio del maíz sube o baja. La bolsa de Chicago, como todos lo saben, es quien rige los precios, aunque todos dicen sí, es maíz amarillo el que se rige allá, pero pues aquí es general, no hay una diferenciación entre maíz blanco y maíz amarillo. Se fija un precio y ese precio es el que el que establece a nivel mundial el costo del grano. Pero no podemos depender ni de la bolsa de Chicago, tenemos que tener un esquema interno que le permita a los productores sobrevivir a este gobierno. Sobrevivir este gobierno, Pau, porque si seguimos así,
no va a haber dinero que le alcance porque además no lo tiene el gobierno. ¿Cómo no lo tiene? Y los 10 billones. Sí, pero no lo tiene enfocado para el campo. No. Te digo, pues lo que tiene son 75 mil millones de pesos que no le va a alcanzar. Y 75 mil millones de hace 13 años, que eran los mismos, que no son los mismos precios porque la inflación, Claro. los insumos, Claro. Esos no se han mantenido desde hace 13 años. Cada día, no nada más cada mes o cada año suben. Y luego, encima de eso, desapareciendo todos los programas. Así es. Todos los apoyos. Así es. Todos los préstamos o financiamientos. Entonces sí está muy jodido el asunto. Sí. ¿Y qué pasa si no entienden? Porque además de los creadores de las manifestaciones, de las tomas de casetas, de las tomas eternas del Zócalo, tienen la piel bien delgada y no toleran, porque los traen a punta de amparo, se tienen que defender los productores que al menos quieren levantar la voz o organizarse, porque ahí viene una pregunta bien interesante. La labor, la tarea, la responsabilidad de las organizaciones campesinas, que hay varias en este país, pero sin duda la emblemática, el brazo fuerte, y lo reconocen las demás organizaciones, incluso hoy por hoy, pues, sigue siendo la CNC. Pero, ¿cuáles son esas tareas o esas responsabilidades? Mira, la CNC, mi querida Pau, a lo largo de la historia, 87 años, ya... O sea, el PRI cumplió 97 y 87 la CNC, va un poquito adelante el PRI de nosotros, pero mira, toda esa historia de liderazgos donde quien formó esta organización fue el general Lázaro Cárdenas, la forma en 1938 con el único objetivo de acompañar al campesinado para que fuéramos los vigilantes y se hiciera justicia, para que el reparto agrario se le diera a quien se lo merecía su dotación de tierra. Ahí caminamos, después nos fuimos con la Revolución Verde, en donde acompañamos a los compañeros a que produjeran su parcela. Fíjate que hay un tema, un poquito de historia. El 6 de agosto de 1936 en La Laguna, donde el general Cárdenas hace el mayor reparto agrario, ahí hay una foto donde un campesino le está entregando al general su carabina 30-30, y el general le está entregando al campesino un arado. A esa foto le llaman el cambio de aceros, así le llamamos. Aquí lo tenemos ahorita que puedas ver en un mural aquí en su casa de todos ustedes. El cambio de acero, porque se terminaba la revolución, venía el reparto agrario y venía la producción de la tierra. En todo ese proceso, la CNC ha acompañado al campo mexicano. Hemos sido, incluso con los gobiernos de nosotros, rudos, exigentes, para que al campo le vaya bien, porque ese es el objetivo de la Confederación Nacional Campesina. Hemos creado instituciones. Uno de nuestros grandes líderes, como don Augusto Gómez Villanueva, pasó del Departamento Agrario a hacer reforma agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria. Ahí es donde se le dio el valor que se tenía en tema agrario. Formamos pues lo que fue el registro agrario, la Procuraduría Agraria, los tribunales agrarios que hoy están desapareciendo. Ya llevan 9 tribunales agrarios desaparecidos, entre ellos uno de tu tierra. No nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar. Nos hace falta a las organizaciones tener más solidaridad entre nosotros, unirse, ¿no? Tenemos que organizarnos para que al campo de Sinaloa y para que al campo de México le vaya bien. No nos pueden dar paliativos o no nos pueden dar curitas para solucionar y quitar de encima para ellos a lo mejor hasta molestia de estarles pidiendo que nos ayuden, porque es obligación de este gobierno, para un precio justo para lo que nosotros producimos. No nos deben de dar migajas. La gente del campo nos merecemos que nos traten con dignidad, pero además este gobierno y los que vengan tienen la obligación de garantizarnos a la gente que producimos y alimentamos a los mexicanos, pues mercados estables en donde nosotros, que además trabajamos 6 meses la parcela, para que ganemos lo mínimo y después que nos salga el gobierno que sabes que siempre ni ese mínimo vas a ganar, vas a salir perdiendo porque ni siquiera tengo el esquema para que salgas a la par, pues por supuesto que va a haber compañeros que ya no van a querer producir la parcela. Y necesitamos
hacer equipo. Esa es la obligación de las organizaciones. El objetivo de la Confederación nunca ha caído. Ahí vamos a estar siempre de la mano del campesinado. Estas oficinas, todos los días nos llegan gente de Quintana Roo, de Baja California, a tocarnos la puerta para que los acompañemos en las instituciones, para que les hagan caso, para que les abran las puertas. Ese es el objetivo de la CNC. Con ese objetivo social se formó y vamos a estar ahí por muchísimos años más, yo estoy segura, porque mientras haya un cenecista en el campo sinaloense o en el campo de México, ahí va a estar la Confederación. Qué importante tus palabras y lo que mencionas, porque sí es bien valioso que lo tengan todos en cuenta. Leti ha dicho en varias ocasiones, hay una deuda del gobierno con el campo y de todos los colores. O sea, nosotros no negamos lo innegable, no te queremos tapar el sol con un dedo, ni defender lo indefendible. O sea, hay un reconocimiento, pero hay también una exigencia clara y firme de que no estaban las cosas bien, pero no estábamos tan de la chingada. Perdón el francés, pero no encuentro una palabra, y me va a regañar mi hermano cuando va al programa porque me insiste que no diga más palabras, pero es que es la desesperación en las familias productoras. Sinaloa éramos el granero de México y nos sentíamos un orgullo y se nos ensanchaba el pecho. Era bien presumido. Ajá, pero ahora al revés, somos los buleados, somos los vituperiados, somos los que nos cierran la puerta de las mesas, inclusive el flamante sinaloense secretario nos deja fuera a los sinaloenses. Entonces, y con gobiernos priistas se plantaban. Yo me acuerdo que había gobernadores priistas y por abajo del agua, bolas, decía uno, por abajo del agua, les ayudaban los productores para que se pudieran trasladar a Ciudad de México y aquí venir a exigir, porque también estamos conscientes que los gobiernos locales no tienen toda la competencia en esta materia, pero de que tienen que dar la cara y de que tienen que determinar si son aliados de los productores o aliados de aplaudidores del gobierno. Estar ahí nada más de membrete, pues es lo que no se vale. Bien, si hacemos un recuento, a partir de que entra López Obrador desaparecen 32 programas. No se entregaron en los 7 años un solo tractor. No hubo una sola entrega de tractores para mecanizar el campo. Pareciera que este gobierno quería regresarnos 20, 30, 40 años atrás a la yunta. Entonces, con esos 32 programas, pues se van muchos esquemas para apoyar a los compañeros, ya sea en el tema productivo, en el tema ganadero, en el tema de comercialización, desaparecen. Ese fue el primer trancazo. A ver, no se nos olvide a todos aquellos que somos productores que el mayor recorte en la historia moderna del campo mexicano se lo hizo López Obrador al campo. Del 2019 al 2020, el 42%, es el menor presupuesto que hemos tenido para el campo, 42%, cuando desaparece todo este esquema. No se han cansado de desvalijar a las instituciones, por decir, nosotros te consta y le ha de constar a todos los que ven este programa, sobre todo los productores, que íbamos a la Zagarpa y había personal capacitado que te atendía, había ingenieros que te asesoraban, que caminaban contigo con un programa muy bueno, que era el extensionismo, donde caminaban los especialistas, productores del campo, los agrónomos con los productores. Todo eso desapareció. Hoy vas a las oficinas y están desoladas, si hay 1 o 2 personas, pues ya la hicimos para que al menos platiquemos con ellas, pero se han desaparecido todo lo que habíamos luchado, todo lo que las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos y muchos de nosotros luchamos para que se formaran estas instituciones. Y por si les seguíamos estorbando, pues todavía en el 2023 desaparece la financiera. El tiro de brazo. No tenemos, les digo que es histórico este gobierno, sí, todo lo que ha hecho es histórico, pero para mal del campo. Nos desaparecen y estos últimos años son históricos para el campo mexicano, porque después de la Revolución Mexicana somos los únicos años que no hemos tenido banca para que atienda al campesinado mexicano. Así de importantes somos para este gobierno, nada más imagínense. Pues por eso el presupuesto que nos designaron, pues es como del 2013, chequenlo ahí, los números no mienten, véanlo,
Las necesidades son abismales y tenemos que organizarnos. Tenemos que analizar, sobre todo quien vea este programa, quien tenga todavía la intención de seguir en el camino que lleva este gobierno, pues déjenme decirle que lo que estamos viendo va a ser poco para lo que viene, porque vamos a depender en la alimentación de otros países y vamos a seguir viendo un campo desolado, un campo que no está atendido y que sobre todo un campo que no le vamos a poder heredar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y de verdad tendríamos que hacer un gran esfuerzo, dejar a un lado las diferencias políticas y hasta personales que podamos tener y defender todos juntos el campo mexicano. Sin duda. Y esa remembranza histórica de 1936, el general Cárdenas, puede ser al revés, o sea, de abandonar las tierras y abandonar los tractores, los poquitos que tienen todavía porque los han empeñado, los han hipotecado, para agarrar las armas. Es una tragedia, es una desgracia, está ensangrentado el país y tal pareciera que este gobierno, en lugar de empujar a quienes producen, a quienes generan, pues quieren eso, que se vayan del otro lado a delinquir, porque la gente tiene que sacar adelante a sus familias. No es justificación, claro, ¿verdad? Pero no les están dando alternativas. Dijeras, bueno, no está el campo, pero mira, ve la ganadería, oye, ve la pesca, la acuacultura, está haciendo todo el enfoque, va hacia allá. Tampoco sería justo, pero al menos vieras una alternativa y dirían, bueno, no vamos a producir o no nos vamos a dedicar a... Pero están por el estilo. Todos los sectores están abandonados, lamentablemente. Lamentablemente quisiéramos de verdad reconocer, porque así lo ha hecho la organización, reconocerle a los gobiernos cuando hacen bien las cosas por el campo, pero a este gobierno lamentablemente no le tenemos que reconocer absolutamente nada. Le tenemos al contrario que reclamar todo el daño que él le ha hecho al campo mexicano. ¿Y qué hace falta para que ese reclamo no dé pie a que sigan haciendo estas atrocidades con el campo, el gobierno? Para cerrar con broche de oro, porque nos ha ido el tiempo como agua. Mira, Pau, tenemos el 27 en puerta, ¿eh? De donde sale un buen presupuesto para el campo mexicano es del Congreso, en especial de la Cámara de Diputados. Ahí su servidora tiene la presidencia de la comisión, antes Agricultura, le cambiaron ahí de nombre, pero es la de Agricultura. Y de verdad, hay tanta necesidad y recibimos a tantos compañeros en donde quisiéramos darle palabras de aliento, pero sabemos que si no hay presupuesto, que si no hay una política que ejerza ese presupuesto con responsabilidad en relación a lo productivo, lo social está cubierto con los programas, lo que era Procampo y los otros beneficios que nosotros votamos a favor de ellos, pero hay mucho recurso que están despilfarrando en otras cosas, como el doble, triple precio que hoy tiene, la inversión, que hoy tiene el Tren Maya, que pudieron haberle metido al campo, como estarle metiendo dinero a Pemex, que hoy también le hace falta al campo mexicano, o lo más lamentable, estar ayudando a otros países cuando el campo mexicano está destrozado. Eso es lo más vergonzoso. Le debería de llenar de vergüenza a este gobierno, que le estamos pidiendo que voltee a ver al campo mexicano y que no nos dé migajas, lo vuelvo a repetir, que le dé lo que el campesinado se merece. Eso es lo que tenemos que hacer, exigir, pero sobre todo analicen el 27. No le pueden dar una mayoría atroz, porque si no pasa lo que hoy estamos viviendo, el destrozo del campo mexicano y de las instituciones. Pues ahí está, tal cual, un cierre con broche de oro, reflexionar si quieren estar del lado de los narcoterroristas, dictadores de Morena que están asesinando también al campo sinaloense y mexicano, o de rescatar juntos Sinaloa y que sea el escalón para rescatar el país en el 30. Así y es. Los productores confiaron en ese gobierno. Así es. O sea, son los más desencantados ya, tienen que lavar sus pecados y ahora convencer a más gente para que despierten y no permitamos esto, porque no sé si las y los productores, ustedes corríjanos, si aguantan 3 años más, 6 años más. No.
Yo no siembro grandes extensiones, yo siembro la milpa, una extensión muy poquita. Son diferentes, los pequeños productores de aquí, del Estado de México, son 5, 10 hectáreas. Los pequeños productores en Sinaloa y en el norte son 20 hectáreas, aunque los han marginado también, sí, hasta en esas políticas públicas. Pero de verdad no se cansen. En sus manos está que al campo le vaya bien. Hay que exigirle a este gobierno y a los que vengan que al campo lo volteen a ver y le den lo justo. No nos pueden dejar al final de la repartición del presupuesto, cuando somos los que alimentamos a este país, que no nos quiten nuestra dignidad. Hay que exigir que nos den el trato que nos merecemos. Y sobre todo el presupuesto. Exacto, y solidarizarnos todos, porque de pronto, oye, pues yo no tengo nada que ver con el campo, pero impacta a todos los demás giros. Entonces, si le va mal a las y a los productores, nos va mal a todos en todos los aspectos. Por eso, cada que hay una manifestación, una toma de casetas, lejos de incomodarnos o molestarnos, es solidarizarnos y volcarnos junto con ellos a luchar como uno solo, entre las propias organizaciones campesinas que se unan y que además los demás ciudadanos también nos unamos a exigir junto con ellos. Gracias, mi querida Leti. No, esta es tu casa, y un abrazo a los sinaloenses. Ustedes saben que les estimo mucho, en especial a mis hermanos cenecistas no y hermanos priistas. Espero de corazón, que pronto llegue la paz a Sinaloa, que podamos salir a la calle, a trabajar la parcela, a abrir nuestros negocios, porque en Sinaloa hay gente muy buena, que es la gran mayoría, y que se merece vivir en paz. Un abrazo a todos ustedes, y esta es tu casa, mi querido Pau. Muchas Cuando gracias. gustes, aquí estamos, y aquí estamos en la lucha todos los días. Un abrazo. Yo lo sé, por eso mi admiración, y estoy segura que el rating de este programa, porque son muchos los productores, van a pasarlo. Cualquier pregunta, comentario, déjenlo ahí. Nuestra líder va a estar pendiente de contestarlo, y que el rating dé para hacer una parte 2. Episodio por supuesto. 2. Muchas gracias. Esta es tu casa. Siempre me gusta recibirte. Igual le hacemos la parte 2 ahí en Sinaloa. Por supuesto que sí. Con chaleco o algo, antibalas y demás. No, yo espero que no. Acompañada de los compañeros y hermanos cenecistas, ahí estaremos muy pronto en Sinaloa. Y a sumar fuerzas, queridos compañeros, que los cenecistas y los campesinos en la adversidad nos crecemos, así que hoy nos toca a nosotros exigir lo que nos corresponde. Y el primer paso para pacificar Sinaloa, pues sacar a estos desgraciados cínicos, es el problema. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio. Abrazos.